del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 11, lo leemos todos, nos dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició. ¿Qué hizo el hijo menor, hermano? Diga: desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le sucedió cuando todo se gastó, hermano? Terminó, le comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo, ¿qué hizo, hermano? Diga: volviendo en sí, digo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué tenían todos los que estaban en la casa de su padre, hermano? Diga: abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Pues te doy gracias, Padre, porque en esa situación estamos muchos, pereciendo de tu palabra, pereciendo del gozo que tú pones en nosotros, pereciendo de la fortaleza que tú traes a nuestra vida, pereciendo de nuestro entendimiento que tú y tu Hijo Jesucristo nos pueden dar, pereciendo de la bendición que tú quieres derramar sobre nosotros. Pues a ti clamamos en el nombre de tu amado Hijo por todas y cada una de las cosas que hemos mencionado, Señor, porque sabemos que tú eres ese Dios precioso y maravilloso que nos puede llevar a través del gozo eterno y del gozo aquí en la tierra. Pues en Cristo Jesús ponemos nuestras manos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues qué precioso la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de poder dar un enfoque de lo que representa este momento difícil del hijo pródigo, la manera como él había enfocado las cosas hacia su vida, la manera como él había estado viendo que, bueno, si aquí hay bastante, me pueden dar una parte a mí. Pero yo quiero que usted pueda ver también, hermanos, que cuando nosotros nos comportamos como hijo pródigo, nos damos cuenta de que hay acontecimientos, hay sucesos, hay problemas, hay situaciones que nos van a costar poder superar. Hemos podido ver que a este joven le costó superar ese momento difícil después de haber recibido sus bienes, después de haber tenido tanto. ¿Cuánto han tenido, hermano? ¿Cuánto han tenido? Bastante. Miren, nosotros no tenemos la historia del hijo pródigo, pero yo recuerdo bien en casa que una vez hubo una abundancia. Hombre, si cuando íbamos al súper eran 6 o 7 carretillas, y yo estoy hablando de carretillas pero llenas. Miren que subíamos bolsas y que vamos otras bolsas, y no cabía donde metíamos las cosas. Pero uno aprende de que hay momentos de que hay sobreabundante, pero Dios quiere que aprendas mejor, no sobre la abundancia, sino cuando no hay. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo manifiesta una enseñanza muy clara: como sé vivir en riquezas, sé vivir en pobreza. ¿Cuántos saben vivir en los dos extremos? Hermanos, eso se aprende. Eso se aprende. El que nunca ha tenido y llega a tener, cuidado de tener. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas que, bueno, como no teníamos, bueno, ahora es mi oportunidad, en mi momento. No, deténgase. Yo creo que usted sepa que el sermón se le ha titulado El alejarse de Dios. Diga amén. Amén. Qué difícil el alejarse del hogar que le está proveyendo, el alejarse de Dios, el alejarse de su iglesia, el alejarse de su familia. La avaricia trae a nosotros entendimiento, nos hace más vivos, nos muestra que estamos en la jugada,
Pero si usted no está preparado, por más que tenga, un día se le va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nosotros podamos ver el contexto de esta parábola del hijo pródigo en la sección que hemos leído y podamos analizar las situaciones de vida que tenía este joven. Y muchos no la entienden hasta que ya no la tienen. Usted se puede dar cuenta que en casa no le falta nada, pero usted está viendo todo lo que su padre tiene. Usted está viendo por qué tiene este carro chivo y yo ando con esta guarola. Usted está viendo por qué él va a buenos restaurantes y yo tengo que ir al mercado a comer. No se preocupe por lo que usted ve, hermano. Preocúpese por lo que Dios va a hacer en usted y lo que le va a quedar a usted. Pero también hay una situación que se manifiesta dentro del contexto. Y el contexto es pedir antes de lo que te toca. Yo no sé si usted ha entendido la palabra herencia. Herencia de un padre hacia otro significa entregarle a usted posteriormente que hayan muertos. Pero este joven se había adelantado a su acontecimiento. Él estaba anhelando tener, él estaba anhelando poder gastar, estaba anhelando cuántas chicas bonitas hay afuera. Cuántas chicas me esperan si yo solo tuviera la papada. Miren, muchos no van a tener la papada en la bolsa, pero la van a tener aquí abajo, hermano. Tengan cuidado, porque la papada de que crece, crece. Si no le crece en la bolsa, tengan cuidado que después no pueda abrocharse la camisa en el cuello. ¿Por qué? Porque el alejarse de Dios, digan, tiene un precio. Y en momentos no estamos dispuestos a pagar ese precio. Este joven que decidió pedir sus bienes, decidió tener una vida loca, una vida alegre, una vida apartada, una vida con mujeres, una vida de prostitución, una vida de todo lo que usted pueda pensar. Y este sermón es bueno que los jóvenes lo oigan, es bueno que las señoras y los señores lo oigan, es bueno que usted ponga oído atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el alejarse de Dios, a veces no estamos dispuestos ni mucho menos preparados para pagar la consecuencia. Y hermanos, le voy a decir, si usted tuviera idea cuántas personas se han apartado de las iglesias que hoy están anhelando querer estar aquí, y cuántas se apartaron y hoy ya no pueden estar porque están muertas, usted estaría contento y agradecido con el Señor de que usted tiene una iglesia gloriosa, maravillosa y victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted tiene vida y vida en abundancia gracias a Jesucristo. Usted tiene sus oídos atentos gracias a la palabra de Dios. Y esta palabra es la que transforma, es la que cambia, es la que le da a usted esas oportunidades preciosas y maravillosas para que usted no se aleje de Dios. La palabra de Dios nos dice en el contexto, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Yo quiero que usted pueda ver, el contexto se enfoca en los hijos. Y usted se puede dar cuenta que uno de ellos decidió, ya estoy grande, ya no soy el mismo muchachito que mi papá levantaba, acariciaba, que mi papá era niño. No, ya no soy yo soy hombre. ¿Cuántos se creen hombres, hermanos? Hombre no es solo porque usted tiene todas las características, porque nos damos cuenta de que cuántos tienen las características y cómo son, sino es el poder reflexionar en las cosas que Dios quiere poner en su vida y en las cosas que Dios quiere que usted pueda ser capaz de seguir. Este hombre tenía 2 hijos. Y yo quiero que usted pueda ver que la palabra habla del niño o el hijo menor. Y esto está enseñándonos a nosotros una situación en la cual estaba muy fuera de contexto ese joven. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la herencia se repartían primeramente
al primogénito. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién era el primogénito? ¿Qué me dice? El hijo mayor, el primero. Y si usted puede ver, la palabra de Dios en el enfoque que nosotros hemos leído nos dice: y el menor de ellos dijo a su padre. El menor se había adelantado. Él estaba viendo, como quien dice, si no aprovecho lo que ellos tienen, lo voy a perder todo. Hermano, nada de lo que tiene su padre es suyo. Yo siempre recuerdo una vez que estuve viendo un programa que se llama Bill Cosby. Él tenía 2 hijos, un varón y una niña. Y el varón llegaba a la universidad manejando los carros, Mercedes y toda esta cosa, y decía que él era rico y tenía dinero y no sé qué. No sé qué sucedió, que llaman los tutores al padre para hablar con él y hacerle ver de que su hijo se le estaba haciendo pasar de que era rico, que tenía no sé qué. Y viene él y lo llama y le dice: mira, ¿qué son estas cosas que tú estás hablando, que tienes dinero, que los carros que manejan? Si tú no tienes nada, lo que tenemos dinero es tu mamá y yo. Le digo, y tiene toda la razón. Usted solo es hijo, hermanos. Es el contexto, como muchos de nosotros a veces nos metemos en cosas eclesiásticas, en cosas religiosas, en cosas que queremos hacernos pasar de que somos hijos de Dios y queremos que vamos a hacer cambiar al mundo. El que va a hacer cambiar al mundo se llama Jesucristo, hermano, no nosotros. Por tanto, yo creo que usted pueda ver el contexto. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa parte me hace pensar a mí mucho. Y siento que este padre era muy bueno, porque posteriormente usted va a ver que le da, le reparte, y no a uno, le reparte a los 2. Pero quiero que usted pueda ver que a veces así es nuestra vida con Jesús, que estamos pidiéndoles el milagro, estamos pidiéndole bienes, estamos pidiendo que nos sane, estamos pidiendo que nos sane, estamos pidiendo que nos dé trabajo. Pero ¿cuáles son nuestros comportamientos? Nuestros comportamientos van de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Es la misma manera como que nosotros queremos agarrar nuestra herencia adelantada. Por tanto, la palabra de Dios en el contexto bíblico, cuando nos dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Buen Padre, así es nuestro Dios también. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que somos, que a veces entre hermanos nos agarramos, que a veces en la iglesia nos molestamos, todavía el Señor nos da la parte que nos corresponde. Miren qué bonito. Y este padre reparte a los 2, a pesar de que el que estaba exigiendo era el menor, ni siquiera el mayor, sino que el menor. Y así también a veces en la casa de Dios, que los que están más bravos son los que están empezando: ay, porque a mí no me da el milagro el Señor. Yo les digo, aprendamos que Dios es un Dios de orden. ¿Y qué es lo que mira? Mira a su alrededor, mira a su alrededor, mire quién está. Eso es lo que mira Dios. Nosotros hemos visto la persona, hemos visto cómo están vestidos. Dios ve un poco más allá que nosotros. Mira lo que está adentro de nosotros. Porque dice: ¿cómo es posible si esta hermana acaba de estar hablando del pastor y hoy me está pidiendo a mí que la bendiga? ¿Cómo es posible si esta hermana casi acaba de matar a su hijo a golpe y me está pidiendo a mí que la sane? Si tenía fuerza para pegarle al niño, que tenga fuerza para usarlo para su enfermedad. Pero yo quiero que usted pueda ver que estamos pidiéndole a Dios la bendición. Estamos diciendo al Señor: bendíceme, Señor, haz mi milagro, haz esto. Pero ¿qué estoy haciendo yo para recibir esa bendición? ¿Qué estoy haciendo yo para decirle: Señor, soy grato de recibir lo que me vas a dar? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Miren, a mí, cuando voy en camino al trabajo, a donde sea, yo me pongo a ver qué grande es Dios con uno. El simple hecho de andar manejando, hermano, aquí en El Salvador, sobre el Espíritu Santo. Se lo digo.
y te lleva y te trae. Dios es maravilloso. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. Nos alejamos de Dios. ¿Alguien me puede decir algo que haya pensado? ¿Por qué se alejan de Dios la gente? No diga usted, la gente, para que usted no se ofenda y crea que a usted le estamos hablando. Aunque sí le estamos hablando a usted. ¿Por qué? Aquí dicen que porque somos desagradecidos. ¿Sí? ¿Ah? Somos impacientes. Señor, a mí no me dice, mira, yo ya no voy a esa iglesia. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con tu milagro? ¿Ah? Porque somos... ¿Alguien más quiere participar? ¿Ah? No tengas pena, dígalo con gozo. ¿Sabe qué? Porque somos personas que queremos las cosas cuando nosotros decimos, hermano, perdónenme, hemos sido hechos a imagen y semejanza, y el que creó las cosas sabe cuándo darlas. Este joven se adelantó. ¿Se ha preguntado usted si alguna vez se ha adelantado usted? Posiblemente nos hemos adelantado más de algunas veces. ¿Pero por qué? Porque no entendemos de que para poder recibir hay que acercarse al Señor, hay que estar con el Señor, hay que vivir con el Señor, hay que soñar con el Señor, hay que comer con el Señor, hay que bañarse con el Señor, hay que estar enfermo con el Señor, hay que estar todo con el Señor. No es lo que yo quiero y lo que me conviene, porque eso es malcriado. No estoy conforme como Dios me tiene. ¿Y por qué me tienes a mí? Mira, aquella la tiene vestida de rosado y a mí, mira, todo de negro. Hermanos, vista como Dios la tiene vestida. Coma lo que Dios le ha puesto en la mesa y diga gracias, Señor, y gloria sea a Jesús. Si 40 años estuvieron comiendo maná y usted come chuco, come limpio, come chicharrón, come pedazo de yuca, come plátano, come frijoles, saltarines, tortillas, que no comen, y ellos comieron maná 40. Entonces, ¿qué le aflige? La palabra de Dios me está enseñando algo muy precioso, que yo estoy queriendo bendiciones, estoy queriendo que el Señor derrame sobre mí, porque yo soy Eduardo. ¡No! Él va a derramar sobre el que le busca en espíritu y en verdad, hermanos. No le busque por conveniencia. Ay, hoy estoy bien. Ay, no, mira, ¿y a dónde vamos a ir este sábado? No, me niña, ¿y qué pasó? Y el viernes, pues, allá va a estar tocando no sé quién. Ahí anda la muchacha, ahí anda el jovencito, contento y alegre. ¿Y qué pasa cuando ya vienen las cosas al revés? Porque muchos decidimos apartarnos o alejarnos de Dios en momentos que tenemos. ¿Sabía usted que la iglesia de Dios es rica cuando dicen amén? Es rica, hermano. Si el que no tiene somos nosotros. Y creemos que ir a otro lado y dejar ese día de no venir a alabar al Señor, vamos a recibir. Y la palabra está siendo muy clara. Dios igual te va a bendecir. Te va a bendecir, pero yo creo que usted pueda ver por qué. Porque Él es bueno cuando dicen amén. Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Él es bueno. Mas la palabra dice, número 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿A dónde? Lejos. Si hay pisto, hay dinero, chirilaipras, hay money, I'm rich. ¿Cuántas somos? Me ponen ahí en fila que ya llego. Hey, tráeme una caja. Ya, lo ponemos loco cuando hay dinero. Porque la palabra, en su contexto, cuando nos dice no muchos días, juntando lo que hizo, posiblemente la parte que le entregaron a él, hizo algún trueque, algunas cosas, cambió y vendió y consiguió suficiente dinero. Miren, no sé si el hombre razona como debe de ser, pero la verdad es que uno es libre de hacer con lo que uno tiene lo que quiere.
Una vez escucho una noticia de una mujer que murió y no sé cuántos millones dejó a su perro. Yo no sabía que el perro podía firmar cheques y toda esa onda. Dejó no sé cuántos millones a su perro. Y yo quiero que usted pueda ver algo, conforme a la palabra de Dios. Este hombre juntó tanto dinero que se apartó, se fue a otra provincia, lejos de sus familiares, como quien dice, hoy yo tengo, no necesito de ustedes. Así pensamos a veces. Hermanos, aún de la hormiga necesitamos. ¿A cuántos se le han derramado azúcar en la casa? No se preocupen, ahí déjala, la hormiga va, miren, ella llega cargando. Ahí va en la marcha. Cuando usted viene a ver, hasta usted la llevan cargada ya. Si así es. Pero la palabra de Dios, perdón, nos dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Hermanos, Dios, dentro de sus propósitos está, el bendecir. Cuando dicen amén. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere proveer. Pero ¿sabe qué? Pídale un poquito de entendimiento de lo que te dé. ¿Por qué? Porque esta palabra, con toda claridad, nos habla del desperdicio. Diga desperdicio. ¿Qué significa desperdicio? Botar, apartar, ya no quiero esto. ¿Se ha dado cuenta usted cuando tiene hambre qué es lo que compra y no tiene dinero? Si solo tiene 50 centavos, ¿qué compra? Y tiene hambre. ¿Ah? Compra, ¿verdad que un rimero de tortilla y 2 huevos duros? ¿Ah? No está pensando en Tony Roma, ni está pensando en Bershka, ni está pensando allá en Pizza Hut, ¿verdad que no? Está pensando, bueno, voy a comprar 40 centavos de pan francés. Está pensando en lo que es más abundante. Y todavía cuando lo come, está mirando a ver si se le cayó las migajas. ¿Por qué? Porque solo saca la lengua y todo se fue para adentro otra vez. Pero ¿qué sucede cuando tiene dinero? Cuando hoy ya no hay 50 centavos, sino que hay $500. Ay, digo, oh papá, hice fiesta. Mira lo que tengo. Hombre, vámonos. Empieza a comprar. Ya usted no se acuerda de que tenía hambre y compraba el rimero de tortillas, 22 tortillas y 2 huevitos. Y chuponeado lo hacía. La tortilla la partía por mitad y la mordía y solo le quedaba un pedacito y eso la trae. Miren, ¿qué hace cuando hay mucho? Desperdicia. ¿Por qué? La palabra de Dios nos está mostrando y allí desperdició sus bienes. ¿Sabe por qué? Porque mientras más hay, más gastamos. No nos acordamos de que si gastamos de una manera incontrolada, más adelante nos vamos a tener. Y esto llama mi atención para motivarle a usted que aprenda de José. ¿Qué aprendió José? Administrar. Es el administrador que Dios puso sobre la tierra de Egipto. Y en su casa usted es el administrador que Dios ha puesto en ese lugar. Aprenda de él. Va a tener una enseñanza grata, porque la palabra en todo contexto, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente significa que posiblemente tomaba, posiblemente andaba con mujer. Porque alguien que esté viviendo sabiamente no vive de esa manera, no pierde todo lo que tiene así nada más. Y este hombre perdió todo conforme a la palabra de Dios. Nos dice, ¿por qué? Porque vivía perdidamente, vivía como pensaba que todo
le iba a durar hasta que él se muriera. Pues no, ni se murió su padre, ni su hermano, ni tampoco él se murió. ¿Saben por qué? Porque Dios te hace ver el desperdicio que has hecho de tu vida. Cuando te apartas de Él, cuando te apartas de tu iglesia, cuando te apartas de lo que Dios quiere que tú hagas, cuando andas de lagarto que quieres tragar. ¿Saben que los lagartos en África, no sé si 1 o 2 veces al año, emigran muchos tipos de animales? Y hay unos animales que dicen el New, tienen que cruzar ciertos ríos. Y los lagartos abren el hocico así. Miren, esos animales son más de 6 metros. ¿Saben que son 6 metros? A usted se lo trae y ni cuenta se dio que lo comió. ¿Por qué? Porque son tan inmensos que agarran esos New. No sé si usted ha visto tipo los búfalos. Son como de ese tamaño, de grande. Y cuando lo agarran por la mitad. ¡Tumbe! Y cuando lo agarran no lo sueltan. ¿Y qué significa? Que Él quiere tragar. Si se lo pudieran tragar así entero, se lo traga. Así a veces queremos hacer nosotros. ¿Y sabe qué? Ellos son pisoteados, los lagartos, porque son, según dicen, más de 1 millón de esos animales que está cruzando. Si el lagarto fuera algo inteligente, no tiene ni que irse a matar. Si se ahogan un montón, hermanos. Entre ellos mismos se pisotean y se matan. Ahí quedan flotando, todo hinchado después de los días que dejan. ¿Para qué va a estar? Ay, yo fuera lagarto me quedo esperando ahí tranquilo. Y me voy a la parte baja del río, ahí vas a llegar tranquilo. ¿Para qué me hasta duermo mejor? Y durmiendo, ¡pum! Me topa una. ¡Ah, mira qué bonito como es Dios! Así es el Señor con nosotros. Nos hace venir la bendición a nosotros, pero nosotros queremos la bendición, queremos llegar y agarrarla, queremos arrebatar. Y la palabra dice que este hombre desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado. Me pasó a mí. Me dieron la plata de la matrícula. Como yo era macizo, chingador, como usted le quiera llamar, los $30 de la matrícula me fui a jugar. El lobo, la mano es más rápida que el lobo. Y yo, hombre, gracias, muy fácil, lo tenemos, $5 cada vez que apostaba, y no salía. A saber, el hombre quitaba la bolita, no estaba en ninguna en la tapadera. Perdimos los $30, mi amigo y yo fuimos donde su abuelo, le dieron 10, también lo perdimos. Malgasté todo lo que mi papá me había dado. Hoy, ¿cómo lo enfrento? Bueno, ni modo, me fui donde él. Y desde que me vio, él bien clarito echó de ver. No me vio a mí venir, ¿sabía? Vio mi problema que venía. Ya me había, yo vieron, como ya sabía cómo era, le dije la verdad. Le dije, mira, ahí con el Ramón nos fuimos a jugar, anoche me dijo, guay, y me enseñó y le pidió unos taparroscas a los señores ahí del bar, del restaurante donde le gustaba irse a sentar, y agarra él un pedazo de servilleta, mira qué fácil, y pone la servilleta adentro y la mano, y él mismo empezó a hacer, y yo vi cuál la puse, y cuando le digo cuál, no hay nada. Yo dije, si este también es malo. Hey, mira, ¿por qué no vamos a ver si recuperamos? No, hombre, si te engaña. Y ya me enseñó que en todo lo que están moviendo con los dedos, mueven y aquí levantan y con los dedos atrapan el papelito y aquí lo tienen, ¿ven? Y uno no lo ve porque ellos siguen moviendo. Y yo dije, ¿cómo malgasté el dinero de mi preparación? Hermanos, aprendí una lección. Y la lección es que uno no puede estar adelante de muchos otros. Uno tiene que estar esperando lo que Dios le ponga adelante de muchos otros. Uno mismo no se puede poner adelante de muchos otros. Y la Biblia nos dice, cuando vayas a un lugar no te sientes adelante, porque no vaya a hacer que pase el pene y diga, mira, tú que estás adelante, pásate para atrás, y el de atrás, pásate para adelante. Y la palabra de Dios, cuando nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Hoy se acordó del hambre. Miren,
¿Cuántos han tenido hambre, hermano? Cuando estoy hablando de hambre, hambre. ¿Qué clase de hambre ha tenido usted, hermano? Miren, ¿va? Yo he tenido una clase de hambre que a veces la señora las veo como que son chompipollos. Yo dije, hombre, asada ya ni se da cuenta uno lo que comió. Hermanos, ¿saben lo que es el hambre? ¿Y sabe cuándo te da más hambre? Cuando ya has malgastado todo lo que tenía. Y le quiero demostrar. Ande en su bolsa, aunque sea $1, y usted está tranquilo. No ande nada, empieza la desesperación, empieza el hambre. Y todo lo que usted ve, hombre, hasta el perro ahí echado, ve como que fuera una hamburguesa ya preparada ahí. Usted lo ve, pero sabroso, por el hambre. Pero tenga unos $10, $15 en su bolsa, usted está tranquilo, no está preocupado, porque usted sabe que puede comprar una cosita y come, pero no tenga nada, porque sucede de que malgastamos lo que tenemos. Y la palabra cuando dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Hermanos, si no hacemos buen uso de los bienes que Dios nos propone o nos da, eso es lo que sucede en nuestra vida, malgastamos lo que tenemos. Y le voy a decir, revise su hogar y se va a dar cuenta que en su casa hay más zapatos que pan. Mire en su hogar, se va a dar cuenta que hay más ropa que alimento. Debería ser lo contrario, hermano. Se va a dar cuenta que en su casa hay un montón de cosas que usted no puede alimentarse, no puede ayudarse. Y no lo digo para ofender a nadie. Si a usted le gustan los zapatos, le gustan las carteras, como hay muchas mujeres, tienen, no sé, miren, tienen 162 carteras y todo el año andan con la misma. Le estoy diciendo, una vez yo compré 13 pares de zapatos y no lo compré porque yo quería ser lujoso, lo compré porque estaban a $5. ¿A dónde en el mundo lo van a encontrar a ese precio? Compré 13 pares, todavía tengo como 5 pares nítidos, despegados. Imagínense. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya no hay, entonces usted empieza a meditar, Señor, ¿por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué no me ayudas? Si te ayudó, te dio, te bendijo, te hizo el milagro, pero no lo aprovechaste. Y la palabra de Dios lo manifiesta, y cuando todo lo hubo malgastado nuevamente, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Te va a empezar a faltar. Mire, hasta aquella persona que a veces tú vienes a la iglesia y te hacen que te vaya, te va a faltar esa persona también. Cuando tú empiezas a extrañar esa iglesia, cuando empiezas a extrañar ese hogar, cuando empiezas a extrañar esa familia, te vas a dar cuenta que Dios nos ha bendecido a nosotros como una familia en Cristo Jesús, hermanos. No nos ha bendecido como una familia de la calle. Nos ha bendecido ¿para qué? Para que tengamos abundancia. Y la palabra de Dios en el versículo siguiente dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Hermanos, en esos días, apacentar cerdo era el peor de los trabajos. ¿Por qué? Porque el cerdo es uno de los animales impuros. Usted lo puede ver allá en el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, y se da cuenta. Y no solo fue a tener que trabajar con los cerdos. Miren, yo no sé cuántos han tenido oportunidad de ver los cerdos. Hombre, los cerdos. Miren, la carne rica para muchos. Pero si usted viera todo lo que come ese animal, ¿sabe cómo le llaman a ese? Él es el garbage disposal de la humanidad. Es el que recicla la suciedad. Miren, se anda con una gran trompota en la nariz. Mano,
cuidarlos, a darles de comer, a alimentarlos, a apacentarlos. Miren, un trabajo digno en esos días, pastor de ovejas. Trabajo de lo más bajo, pastor de cerdos. Miren, nadie daba nada por ese trabajo. Mas la palabra nos dice en el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, en primer lugar, no podía comer, porque el animal es tan sucio en todo lo que hace. Miren, lo que encuentra se come, hasta el excremento de los otros animales, pues. Y si usted deja el suyo, también se lo come. No le estoy mintiendo, hermanos. Ellos así son. Entonces, él al ver todo eso, pero la cosa que esos cerdos comían no era comestible para la humanidad, para el hombre. Allí viene a su mente una condición, como a muchos de nosotros nos viene: ay Dios, ay, si me das el milagro, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser mejor, Señor, ay, voy a tratar mejor al pastor, ay, le voy a llevar de comer, le voy a traer para que tome, le voy a traer. Hermano, no le mienta a Dios, miéntase a usted, hombre. ¿Por qué? Miren lo que sucedió en el versículo siguiente. ¿Qué dice? Y 17, y volviendo, ¿qué significa? Volviendo en sí, significa reflexionó. Diga, debo de reflexionar. Hermanos, aquí usted está aprendiendo. Y yo quiero que usted tome la palabra volviendo en sí. ¿Sabe por qué se pone volviendo en sí? Es un calificativo de personas que por alguna situación en su vida habían desmayado e hicieron diferentes cosas para tratar de volverlos nuevamente en sí. Una de las cosas efectivas cuando alguien se desmaya, ¿sabe qué es? El amoníaco. Hay unas pipetas que solo se rompen y la persona cuando lo ve hasta salen volándome, ya están listos para salir otra vez. Pues la palabra volviendo en sí significa reflexione que usted tiene un Dios grande y maravilloso, tiene un Dios milagroso, tiene un Dios poderoso, tiene un Dios que hace los milagros, un Dios que lo mantiene, un Dios que le da vida, un Dios que le sana, un Dios que le hace todo lo que necesitamos. Yo quiero que usted vuelva en sí. Y, como podemos ver, no se aleje del que le puede dar todo lo que usted necesita, sino más bien acérquese más a él. Porque la palabra dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Hoy se acuerda de que allá había. Y eso es lo que tenemos que tener claro. En la casa de Dios hay abundancia, hermanos. Y él, acordándose, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? Y me gusta el versículo, porque cuando dice cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, o sea, no les faltaba nada. Él estaba acordándose que quería comer lo que estaban comiendo los cochinitos, y en la casa de su papá no le faltaba nada. Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, esa es la consecuencia de alejarse de Dios, perecer. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros podemos ver la vida que Cristo nos da, no se compara con la vida que el mundo nos quiere dar, hermanos. ¿Por qué? Porque Él pidió para el mundo. Yo le quiero enseñar a usted vida para Dios, vida para que sea bendecido, vida para poder vivir conforme a la bendición que Dios le da a usted. No vida para vivir conforme a lo que usted ve que todos los demás, ay, como aquel tiene, yo también quiero tener. Paciencia y esperanza en Cristo Jesús, hermanos. No se aleje de Dios. Él es todopoderoso. Él es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Él es, diga, mi Dios, mi Padre. Él es mi todo. En mí. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo me bendice, la bendición es sagrada, bendita, como nosotros lo pudiéramos ver.
Por tanto, no se aleje de Dios. Miren, hay quienes van a estar queriendo meterle cosas. Yo le estoy hablando claro, hermano. Yo no le estoy diciendo que no se aleje del mundo. Usted tiene que saber cuándo apartarse del mundo. Lo que le estoy diciendo es que mientras más cerca de Dios, más cerca su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está para bendecirnos, está para proveernos, está para ayudarnos y está para sanarnos. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la lectura y paz a todos aquellos que se gozan de la lectura. Le damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. Gracias por este momento que tú nos has dado de poder compartir con nuestros hermanos la divinidad de esa parábola, la cual ha dejado una gran enseñanza. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Hoy le voy a invitar, hermano, que no. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.